Bueno, entonces te voy a compartir la pantalla para que iniciemos la charla en relación a los sueños y los símbolos. Me dices si estás viendo o no la presentación. ¿Listo? Sí. Ahí está cargando. Bueno, entonces, Ya. ¿ya la ves? Ok, entonces el Sí, ya, tema que Sandy. nos convoca hoy, bueno, es un tema muy bonito que me ha estado movilizando como estos días, aunque también ha sido un tema que me ha gustado, digamos, durante toda la vida, es la interpretación de los sueños. Entonces, en estos días hemos tenido, no solo yo, sino algunas personas me han llamado, me han buscado para hacer interpretación de símbolos, de sueños. Entonces, lo que hice fue como organizar una pequeña presentación donde podemos hablar sobre el tema. Igual, Marce, si tienes alguna pregunta en su momento, un comentario, algo que no entiendas o algún ejemplo de un sueño que hayas tenido, podemos irlo conversando así para que se haga como más amena la charla. Entonces, hoy estamos en un sello maya que se llama Serpiente Planetaria Roja. Y la serpiente planetaria roja habla sobre la fuerza vital y es muy bonito porque esa fuerza vital es esa fuerza, esa ayuda que nos convoca desde la vida para poner toda esa energía, para poder vivir, para poder hacer todo lo que nos proponemos, para llevar a cabo los proyectos, ¿cierto? Entonces, esa serpiente planetaria nos está dando hoy como ese impulso. Y estamos en una onda encantada del guerrero. La onda encantada es como un microciclo de tiempo, es un ciclo pequeño de 13 días y en esa onda encantada el sello guerrero nos recuerda que en estos días estamos trabajando mucho la parte mental, estamos haciendo muchas preguntas porque el guerrero tiene el poder del cuestionamiento, la inteligencia y la intrepidez. Entonces, en estos 13 días estamos como conectando un poco con ese guerrero interior, con esa capacidad mental que tenemos de comprender las cosas más desde la mente, más desde el intelecto, pero entonces también es una faceta y uno de los cuerpos que debemos trabajar, ¿cierto? El cuerpo mental. Entonces a eso nos invita el guerrero. Y la serpiente hoy apoya esa energía, nos apoya con esa energía para que podamos ir encontrándonos con ese guerrero. Bueno, entonces hay una frase que yo tengo aquí que les quiero leer, que dice, la inmensidad del universo que vemos es solo una fracción de lo que existe, que contiene un número incontable de civilizaciones, mundos inteligentes que evolucionan como nosotros hacia una conciencia superior. Entonces, ese personaje que está ahí parado se subió en una escalera y parece como que se asomara por un muro y se está asomando allá, como ese gran cosmos, que es esa vastedad del universo que nosotros vemos cuando miramos hacia el cielo, cuando vemos las estrellas, cuando vemos lo profundo del firmamento, y a veces sentimos como esa nostalgia, cuando nos damos el tiempo como de mirarnos, tendernos una noche en el pasto y mirar hacia arriba, lo que estamos viendo es un pequeñísimo espacio de ese cosmos. Y ahí, en ese cosmos, pues hay muchas civilizaciones y hay otros mundos inteligentes que se están desarrollando al igual que nosotros. Entonces no podemos pretender que somos los únicos, ¿sí? Entonces todos vamos buscando una nueva conciencia, una expansión de la conciencia o una conciencia superior. Es mucho más grande que nuestra imaginación y solo la imaginación y la narrativa ficcional nos permite acceder a su inmensidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir ahí? Que con nuestra imaginación es la única manera que podemos como abarcar aquello que se nos hace como inconmensurable, ¿cierto? Como aquello que es como inaprensible, como es tan vasto, como ese universo es tan extenso, como ese cosmos es tan grande que parece que no nos cupiera en la razón lógica, lo único que nos queda es la imaginación y la narrativa ficcional, o sea, como lo que hace el cine, ¿no? La ciencia ficción, que en la ciencia, en las películas de ciencia ficción nos exponen esos mundos
extraterrestres, nos exponen otros tipos de planetas, otras formas de vida. Entonces eso es como lo que nos queda para poder comprender un poco aquello que sí existe, pero que en ocasiones como la falta de como la lógica y la razón no nos alcanzan para entender eso que hay allá afuera. Entonces hacemos uso de la imaginación y de la narrativa ficcional para poder acceder a eso y poder comprenderlo. La creatividad lo es todo, pues a través de ella podemos resolver problemas, unos problemas que ya se nos están presentando. Eso quiere decir aprender a pensar fuera de la caja. Y hablo de la creatividad porque dentro de la creatividad está la imaginación, y la creatividad es un impulso que nos lleva a generar cosas diferentes, novedosas y desde puntos de vista que no han sido como pensados o estipulados. Y eso es lo que hacen los artistas, y realmente la creatividad está en todos. Cada uno de nosotros puede hacer uso de la creatividad. Pero hago la relación entre la imaginación y la creatividad porque solo a través como de ese hacer, de ese accionarse, desde el arte, podemos entender que pues que esos otros mundos están ahí y es posible todo aquello que nos propongamos, ¿sí? Eso quiere decir aprender a pensar fuera de la caja. ¿Y por qué fuera de la caja? Porque una caja, cuando metemos un gato en una caja, la caja limita al gato, ¿cierto? Lo limita, tiene 4 paredes, es muy limitada, es un espacio estrecho. Pensar fuera de la caja, eso permite que tu creatividad como que salga a flote. Imaginar permite que el ser humano se exprese, se expanda. Y en esa expansión vamos a poder comprender, porque es una expansión no solamente de mente, sino una expansión que corresponde a los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, uno más mental, uno más lógico, el otro más creativo, más intuitivo. Y cuando los dos trabajan juntos, ahí en esa unión de esas dos mitades del cerebro, generamos una potencia en ese ser humano. Entonces, todos tenemos la capacidad de crear, todos tenemos la capacidad de imaginar, y desde ahí todos tenemos entonces la posibilidad de acceder a ese sinnúmero incontable de civilizaciones que hay allí, mundos inteligentes que hay allí, esperando que lo comprendamos. Ese es el misterio. Y el misterio hace parte, y los sueños hacen parte del misterio, ¿sí? Y de esa vastedad de ese universo que estoy exponiendo aquí. Entonces, a ver si esto pasa. Ay, no quiere pasar. Ya. Otra frase que tengo dice, los sueños se manifiestan a través de símbolos. Un símbolo es un mediador entre el pensamiento y lo divino, entre lo humano y el misterio. Entonces ahí les estaba hablando del misterio, ¿no? Por eso les puse el ejemplo del universo, porque el universo es aquello como que nos llena a veces tanto el corazón y no sabemos cómo. A través de un suspiro miramos hacia arriba y sentimos como una nostalgia muy profunda. Yo siento que esa nostalgia que a veces genera el mirar el cielo en la noche, el infinito en la noche, es precisamente como esa nostalgia de saber intuitivamente que venimos de allá, de un lugar muy lejano de las estrellas. Y como venimos de ese lugar, eso se nos hace un lugar como un espacio misterioso. Entonces ahí está entre el humano y el misterio. Entonces el humano es como eso que sucede aquí en la parte terrenal, en el planeta, ¿no? El humano es como esa cotidianidad, ese acelere, esas emociones que vivimos, esas problemáticas que se presentan a diario. Eso es lo humano, como todo lo que pasa aquí en este mundo material. Pero hay una cuestión que está más allá, que hace parte, que representa la divinidad y está dentro de lo misterioso, de lo que no conocemos, de eso, y los símbolos nos ayudan a entrar a ese mundo del misterio. Entonces el símbolo es una puerta de apertura del subconsciente también hacia la multiplicidad de significados que guarda el ser, en lo profundo, del ser, porque estamos hablando del subconsciente. Ahora más adelante vamos a ver un cuadrito que nos va a explicar un poco qué es eso del consciente, el inconsciente, el subconsciente y el supraconsciente, para comprender un poco
cada uno de ellos, pero hay que darnos cuenta un poco de que el subconsciente es algo que está muy en el fondo del ser y que muchas veces no podemos acceder a ello, pero los sueños nos permiten acceder como de a poquitos a ese pequeño mundo, a ese mundo tan profundo del subconsciente que tenemos. Entonces, esa es una puerta de apertura, esos símbolos son una puerta de apertura del subconsciente entre lo que es y lo que conoce, o sea, entre lo que somos y lo que conocemos, entre el consciente y el subconsciente, entre lo explicable y lo no explicado, ¿sí? Esa es una frase que yo he podido como ir dilucidando, escribiendo a partir de todo aquello, esas reflexiones que hago a partir del sueño, de lo que me trae a mí la práctica del soñar, ¿sí? Y es muy bonito porque a veces en el sueño encontramos una herramienta y vamos a darnos cuenta que los sueños oníricos de la noche cuando dormimos son herramientas que nos permiten ir a lo profundo del ser y entender cosas que nosotros mismos no entendemos desde la razón. Entonces, en esta diapositiva que tenemos aquí, podemos ver como si fuera un iceberg. Esta es como la representación de un témpano de hielo, de esos hielos que se encuentran en el mar, en el océano Ártico, Antártico, que son tan fríos. Entonces encontramos ese témpano de hielo y esa puntica que sobresale, que es ese azul oscuro que está aquí en la imagen, representa solamente el 5% de nuestro consciente, ¿sí? Entonces el consciente lo entendemos como la vida cotidiana en vigilia, las 12 horas del día, el personaje o yo circunstancial que vivimos, o sea, sé yo con lo que sé de mí, yo soy la mamá de Matías, yo soy muchas veces por lo que hago también, ¿cierto? Soy ama de casa también, o también soy una persona que da terapias holísticas. Entonces, esa vida cotidiana y ese consciente generalmente tiene nombres, tiene etiquetas, podemos etiquetarlo y generalmente nos reconocemos como eso, ¿sí? Entonces a eso es a lo que le llamamos el ego. El ego se construye desde ahí, desde lo material, desde lo que tenemos. Muchas veces decimos, sí, yo soy una persona rica o soy una persona pobre. Eso también, esa etiqueta también muchas veces nos identifica en lo básico, en lo mínimo del consciente, ¿sí? Porque miren que solo el 5%, que es lo que estoy mostrando aquí, esa puntica del iceberg, es solo esa conciencia. No es la conciencia, es el consciente. La conciencia es otra cosa. El consciente cotidiano de las 12 horas del día o cuando te dicen, ¿tú qué haces? Entonces tú te identificas con tu trabajo. Yo soy secretaria, no, yo soy panadero o yo soy abogado o yo soy ingeniero, ¿cierto? Eso también hace parte de ese consciente y también hace parte de ese yo o de ese personaje circunstancial, permite identificarnos como solo por un instante, por circunstancias que pasan y que se diluyen en el tiempo, porque tú hoy puedes ser abogado y mañana ya no. Hoy puedes ser abogado y al otro día tener un accidente, por ejemplo, y al otro día te conviertes en una persona enferma, en una cama, por circunstancias de la vida. Entonces, por eso digo, son personajes circunstanciales, ¿sí? Además, también tú eliges cuánto tiempo puedes quedarte ahí como abogado. Tú puedes quedarte toda la vida siendo abogado, pero tú también puedes rotar de roles. Tú puedes ser un abogado, mañana puedes ser un arquitecto, pasado mañana puedes ser lo que quieras. Tú te puedes convertir en cualquier personaje circunstancial. Lo importante aquí es que nos demos cuenta que ese 5%, que es ese consciente, generalmente se muestra o se manifiesta a través de esas etiquetas y esos nombres que ponemos, ¿cierto? También el nombre que nuestros padres nos ponen nos permite reconocernos o nos identificamos con eso, ¿cierto? Mi nombre es Sandra Liliana Daza Cuartas o yo decidí ponerme otro nombre como lo tomé de la sabiduría maya, entonces me hago llamar Viento Solar Blanco, Bolonic, que eso es en maya, significa viento solar blanco. También es otra manera en cómo me identifico. Pero esos son solo herramientas y personajes circunstanciales del consciente, porque no somos eso. La verdad es que lo que está por debajo del agua, que es esa linecita roja que está marcada en esta imagen,
por debajo de esa agua encontramos el 95% que es el subconsciente, ¿sí? Y se llama subconsciente porque está tan debajo, tan profundo, que muchas veces pues no conocemos lo que pasa en ese subconsciente y está conformado por todas estas cosas que están escritas al lado derecho. Entonces, los arquetipos que se manifiestan en ti. Entonces, por ejemplo, un arquetipo, cuando hablamos de la bruja o la hechicera, que yo me identifico muchas veces con una hechicera, entonces, o con una bruja, ahí hay un arquetipo que se manifiesta. No es un nombre como en la vida cotidiana, como nos llamaríamos en el consciente, un imaginario colectivo muy profundo que se guarda en la memoria de la humanidad. Entonces, cuando uno dice bruja, muchas personas dirán, ay, el símbolo bruja o la palabra bruja tiene muchas connotaciones y pueden ser connotaciones negativas, oscuras o connotaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, no, es que yo soy una bruja blanca. Entonces ahí ya hay otra cosa que se maneja bajo el arquetipo, ¿cierto? Entonces los arquetipos subyacen en la memoria colectiva de toda la humanidad, están ahí. Otro arquetipo, la madre. Entonces, ese es un arquetipo muy profundo. La madre es la persona que, hola mamá, ¿cómo te fue? La madre es la persona que sostiene al hijo, ¿cierto? Que tiene a su bebé, que le da amor, que lo nutre. Por eso muchas veces hablamos que la tierra es nuestra madre también. Entonces, ahí hay un arquetipo muy profundo. Entonces, esos arquetipos se manifiestan. Ahí habla del avatar, porque el avatar realmente es como esa camisa o ese personaje que podemos quitarnos y ponernos, quitarnos y ponernos. El avatar es es el que viene, está aquí, se posa, no es una persona, no es un nombre, no es Sandra Liliana Daza, el avatar es como este cuerpo que tenemos en el cual estamos habitando y ese avatar puede cambiar de multiplicidad de arquetipos, puede rotar todos los arquetipos a través de ese avatar. Entonces, pueden haber multiplicidad de mujeres en mí, ¿no? Yo me puedo reconocer como la Lilith, entonces, que se le ha tratado también muy mal. Se dice que Lilith es la serpiente que le habló a Eva al oído cuando le dijo que se comiera la manzana en el paraíso. Entonces ahí está toda la historia de los arquetipos que hacen parte de ese imaginario colectivo del que les hablaba ahorita. En el subconsciente están las memorias de ADN también, ¿cierto? Entonces todo eso que nos corresponde desde la familia, lo que venimos con, de donde venimos con la memoria del clan, de todo lo que he podido recibir por intermedio de ellos como su legado, ¿sí? Sus saberes, pero también sus vicios, porque uno también recoge eso de la familia, del clan, los vicios. Digo que estoy conectando aquí el computador que se me va a desconectar, a descargar. Listo. Entonces tus ancestros también hacen parte de ese subconsciente, sabes que tú no eres solamente tú con tus cualidades y tus características de personalidad, que eso sería lo que está en el consciente, ¿cierto? Lo que yo reconozco de mí, que soy una persona amorosa, que soy una persona sociable, que soy una persona extrovertida, que soy una persona de pronto en ocasiones bastante flexible, que soy una persona de pronto en ocasiones también de carácter fuerte. Esas son características que hacen que mi personalidad me constituya desde el consciente, pero mis ancestros, todos los que han estado detrás de mí, me configuran a mí, o sea, yo traigo todo ese bagaje cultural que ellos están permitiendo, o permitieron que yo llegara, que yo viniera aquí con todo lo que esos ancestros me han legado, y es precisamente por nosotros que todos nuestros ancestros comienzan a desarrollar también aquello que se quedó sin hacer en sus tiempos y en sus momentos y en sus épocas.
La historia personal, las reencarnaciones anteriores hacen parte de esta vida, entonces hace parte del subconsciente porque tú no sabes cuántas vidas has vivido, cuántas reencarnaciones has tenido. Posiblemente se puede abrir esos registros, se pueden abrir los registros de Akash, claro que sí, tú los puedes abrir con una práctica, con una persona que sepa, y también los puedes abrir tú sola desde tu proceso meditativo. Eso también se logra con el tiempo y con la disciplina. Y en esas reencarnaciones hay mucha historia que tú no conoces y eso también te configura como ser profundo. Los karmas del clan, ¿cierto? Entonces, todo aquello que viene desde atrás, que el clan ha hecho mal, y que en ocasiones a los hijos les corresponde como saldar, pagar por esos karmas que han sucedido. El inconsciente colectivo también hace parte de su subconsciente, el que hablábamos ahora, ¿cierto? Entonces, el inconsciente colectivo es todas esas memorias de dolor, todo lo que han sufrido las culturas, todo lo que se ha sufrido Bella. como guerras en la historia de la humanidad, todo eso está en nosotros. Señora, dime. Sandri, pero estás todavía en la primera Sí, diapositiva, Marci. ¿cierto? Ah, ya, gracias. Estoy viendo una que es azul, una azulita, que es como donde está el iceberg. ¿Qué estás viendo tú? Sí, donde está el título, los sueños y los símbolos. No, La Marce. primera. Entonces no la has lotado. No, estás viendo Por eso tú me decías que no, el estoy en iceberg y una yo que son miraba lo y que es, miraba. entonces no la estás viendo. Espérate, yo miro, vuelvo a compartir la pantalla porque Dale. no me parece importante que las vean. Muy raro que no la estás viendo. A ver, voy a compartir Sí, la yo miraba y no. presentación en este momento. Compartir. Y ahora sí la ves. Ya, ahí veo el iceberg, como un iceberg, sí. Y dice el 95% subconsciente y Eso, el entonces, 5% consciente. Ya, entonces te voy a ahí. mostrar desde la primera para que veas las otras. Ese es el título. Esta era la inmensidad del universo de la que les estaba hablando, viendo la vastedad del universo y la frase que les leí. Esta es la otra frase que les leí sobre los sueños, que se manifiestan a través de símbolos. Un símbolo es un mediador entre el pensamiento y lo divino, entre el humano y el misterio. Es una puerta de apertura del subconsciente hacia la multiplicidad de significados que guarda el ser en lo profundo, entre lo que se es y lo que se conoce, entre el consciente y el subconsciente, Sí. entre lo explicable y lo no explicable. Y ahí estábamos en esta. Entonces el consciente es ese pedacito que hoja, y ahí es donde está todo esto que les hablaba sobre el personaje circunstancial. Y en la parte inferior se encuentra el subconsciente, que es todo esto otro de lo que les está hablando, los arquetipos, las memorias del ADN, los ancestros, la historia personal, las reencarnaciones, los karmas, lo que ha sucedido, las guerras, las matanzas, todo el dolor de la humanidad, eso también viene dentro de nosotros, en nuestro ADN, ¿sí? Dentro del Eso subconsciente. sí, en el subconsciente está. Por eso no se manifiesta de manera tan abierta y tú no sabes que está allí. Como creemos que todo lo que somos es solo el consciente, ¿cierto? Yo con mi nombre, hija de padre y madre, viviendo en tal lugar, vivo en tal ciudad, hago tal cosa, soy la mamá de Matías, tengo mi esposo, me he dedicado a tales cosas. Ese es el consciente y creemos que solo eso nos configura como seres. Pero resulta que el 95% es todo lo que está por debajo que no vemos, ¿sí? A través de los sueños y se manifiesta a través de la sombra, ¿sí? Juncal hablaba
de esa sombra, de que ese inconsciente colectivo se manifiesta a través de esa sombra, ¿sí? Lo espiritual, el misterio y lo inexplicable está ahí, siento. Entonces ya te queda más claro viendo la imagen, Marci, sí. Sí, Sandri, ya. Ya Ok. lo puedo ir viendo Vamos ahí. a pasar a la siguiente. Bueno, ya pasé la Sí, siguiente ya imagen, ahí pasó. que nos muestra entonces un cuadrito un cuadrito en donde les hablaba del inconsciente y el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. ¿Qué es aquello del consciente de lo que estábamos hablando ahorita, cierto? Esas características que están ahí debajo, lo personal, lo individual, quién soy yo, que responde a la pregunta quién soy yo, ¿cierto? Los nombres y apellidos, la profesión, los haceres, las habilidades, las profesiones y los oficios, el ego, todo eso configura el consciente, ¿sí? Aquello como de lo que tú sabes de ti mismo, que hablas de ti, tus cualidades, tus defectos, ¿sí? Todo aquello que tú puedes nombrar, mencionar con la palabra. Eso hace parte del consciente. El inconsciente, generalmente hay dos inconscientes, un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, el inconsciente, Jung lo llama el inconsciente personal y colectivo. A mí me gusta llamarlo subconsciente. Ese inconsciente colectivo a mí me gusta llamarlo el subconsciente. O sea, porque se encuentra más debajo, más al fondo, más profundo. Entonces, en el inconsciente colectivo encontramos todo eso que nos configura desde la madre y el padre, ¿sí? Lo que traemos de ellos por el ADN, pero no solo de madre y padre, sino de abuelos, bisabuelos y todo lo que hay hacia atrás, porque nosotros venimos con todo ese ADN. Lo que traemos desde la familia, las creencias, todo lo que la familia nos lega, la cultura. Entonces, en la cultura, por ejemplo, el hecho de nacer a latinos y no en Europa, eso nos marca ya como nos marca unos estereotipos en nuestro consciente, ¿sí? Por ejemplo, a nivel mundial, los colombianos, cuando hablan de Colombia, siempre se relacionan con narcotraficantes, muchas veces, ¿sí? Lastimosamente, Pues pero sí, nuestra qué cultura ha falta de sido así y así la cultura. reconocen afuera. Eso. Entonces, no es falta de cultura, es la manera como la sociedad aquí se ha estipulado, ¿sí? Nos hemos ganado esos títulos por lo que aquí hacemos, ¿sí? Y para Sí. nadie es mentira que en Colombia los políticos roban, la gente se le ha robado la plata a la gente, que los políticos y los gobiernos han hecho lo que han querido aquí. Entonces, eso no es nada nuevo, eso es la cultura del fraude, ¿cierto? La cultura del más avispado, la cultura del que el primero tumba al otro, esas cosas están dentro de cada, nos va configurando el pensamiento, nos configura como personas y son historias que tenemos que comenzar a erradicar. Primero, hacerse consciente de ellas y segundo, empezar a sacarlo de nosotros, ¿cierto? Como reconociendo lo bueno que hay. Entonces es ahí en este momento donde se está tratando de proponer a Colombia frente al mundo como unas reservas naturales hermosas que tiene una diversidad natural en especies, animales, plantas, ¿sí? Todo eso. Entonces ahí estamos tratando de cambiar un poco la visión que se tiene frente al mundo. Pero eso hace parte de nuestro inconsciente y está ahí y hay que reconocerlo. Los arquetipos, los miedos, las angustias, los deseos, bueno, eso ya hace parte del subconsciente, ¿cierto? Las fantasías sexuales, la sombra, la dualidad, todo lo que es lo más profundo del ser, lo que no nos gusta de nosotros, lo que negamos, ¿sí? Los miedos, las cosas indeseadas, lo que no nos gusta de nosotros, todo eso está en el subconsciente muy guardado, muy, muy profundo, ¿sí? Entonces, ver las estructuras egoicas y esas lealtades familiares, ¿sí? Cuando el subconsciente sale. ¿Cuándo está aflorando el subconsciente? Que lo podemos ver perfectamente cuando hablamos de que existen las ovejas negras en la familia, en las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oveja negra viene a mostrarle a la del inconsciente colectivo.
y el personaje deja que emerja a través de su subconsciente, ¿sí? Entonces Sí. el hijo que se vuelve marihuanero y entonces a la familia no, o el que es alcohólico, o bueno, el que es ladrón. A eso se le llaman las ovejas negras de la familia, pero las ovejas negras vienen a generar, a remover todas esas estructuras familiares para que eso se comience a transformar. Sí, ellos vienen con una misión, ellos vienen con una función. El problema es que nos quedamos en lo bueno y en lo malo, ¿cierto? Nos quedamos en ese juicio de valor y de ahí no pasamos y no nos damos cuenta que ellos o que nosotros cuando hacemos también nos trae en casa porque no estamos de acuerdo con decisiones de padre y madre, porque muchas veces no nos gusta lo que hace la familia, entonces no participamos de ello, entonces nos convertimos en las ovejas negras también. El subconsciente también es la puerta de entrada a las memorias del alma, lo que les decía ahora, por ejemplo, de recordar esas otras existencias es siente, ¿sí? Para eso, pues, eso es un tema también aparte que se trabajaría de pronto en otra charla, que es de mucho tema por cortar, pero ahí lo dejo como de abrebocas para que lo sepas como un poco. A través del subconsciente es que se comienza a desarrollar y a través del símbolo también se puede desarrollar esa entrada a esas memorias del alma, que es ese recordar cuáles fueron esas otras encarnaciones en las que estuve. Siempre debe tener un para qué. Y ese para qué tienes que tenerlo muy claro. ¿Para qué vas a abrir esas memorias del alma? ¿Para qué vas a traer esa información ahora? ¿Para qué vas o qué vas a hacer con esa información? Porque lo importante no es saber que tú fuiste en alguna época, no sé, porque puedes haber sido un asesino en serie en otra existencia. ¿Y qué vas a ganar con abrir esas memorias? ¿Sí? Entonces, por eso tienes que tener tan claro en el momento en que se haga una búsqueda de esas, que es abrir los registros de Akash, también lo hablan de esa manera, lo mencionan de esa manera. Cuando lo vas a hacer, entonces hay que preguntarse para qué, eso para qué me sirve en este momento. Si te sirve en tu evolución de conciencia, si tienes claro que tienes que abrir esas memorias para saldar algún problema emocional que tienes, para poder deshacerte de una herida de infancia, para eso lo podemos abrir, pero no buscar como esa información porque sí, porque no es bueno ir a escarbar allá. También es muy importante saber que los registros de Akash tienen unos guardianes. Cuando uno ingresa, uno debe pedirle permiso a esos guardianes y a veces dan permiso y otras veces no dan permiso para que tú vayas y veas y encuentres esa información. Si no te dan permiso, hace así de simple, no te dan permiso y no recuerdas. Y cuando te dan permiso de entrar, pues ahí ya con esa claridad interna que tú tienes del para qué, entonces abres esas memorias del alma y comienzas a integrar esa información para tu despertar de conciencia y para tu evolución en este momento presente, ¿sí? A través del subconsciente también nos damos cuenta de los dones que tenemos, porque la mayoría de los dones responden a miedos internos del ser, a cosas que no queremos aceptar de nosotros mismos. Como nos da miedo, no queremos echarnos al agua, no queremos enfrentar esos miedos, pero detrás de cada miedo siempre hay un don escondido. Entonces, por eso esos dones están guardados también en el subconsciente, ¿sí? Y se dice ahí dones para ponerlo en servicio de otros, porque los dones no se descubren solo para decir, ay, sí, yo sé hacer no sé qué cosas raras, o sí, yo tengo el don de la telepatía, o yo tengo el don de la clarisapiencia, o el don de la clarisensibilidad, pero ¿para qué eso? ¿Para qué lo vas a saber, cierto? Siempre debe ser para ponerlo en servicio de otros. Bueno, en la siguiente imagen estamos viendo, ahí vamos a entrar un poco más en el tema, porque todo lo anterior era como un abrebocas, nos sirve como de terreno para poder ingresar a lo que es los sueños oníricos. En esta diapositiva estamos viendo un poco cuáles son esos 6 niveles de sueños oníricos que podemos tener, ¿cierto? Entonces no quiere decir que unos sean mejores que otros, sino que son tipos de sueños más bien, como tipos que se presentan y que se pueden dar
en ti en una sola noche, varios de ellos, o solamente se podrían dar uno o dos, o puede que en toda tu vida tú solamente tengas un solo tipo, un solo nivel de sueños también, ¿cierto? Eso también depende de el despertar de la persona. Sí, ay, ¿qué pasó? Marce se me desconectó. A ver. Salgamos aquí un poco para mirar a ver qué fue lo que le pasó a Marcela, que se me desconectó. Bueno, igual vamos a seguir la charla. A ver, vamos a esperar un momentico a ver si Marcela vuelve a ingresar y si no, pues continuamos con la presentación. Bueno, entonces les estaba hablando de 6 niveles de sueños. Hay unos sueños que son los sueños básicos, los sueños emocionales. Bueno, estos niveles que están aquí, pues hay autores que hablan de menos niveles o de más niveles, pero esto que yo les estoy comentando aquí es a partir de mi experiencia, de la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, de 40, interpretando mis propios sueños, y esto es lo que me ha podido dar también herramientas para ayudar en la interpretación de los sueños de otras personas, con mucha claridad y con mucha, ¿cómo se dice?, contundencia incluso en la lectura de los símbolos cuando me han permitido hacerlo, o cuando me han pedido que haga interpretación de sueños. Bueno, entonces los sueños básicos hay unos sueños básicos que son los sueños emocionales. Entonces en esos sueños básicos es como cuando tú te vas a dormir normalito y a través del sueño pues se manifiestan miedos, angustias, alegrías o deseos reprimidos. Esos sueños básicos o esos sueños emocionales casi siempre depende de tu estado emocional durante el día. Si en ese muy movido, estuviste ansiosa, molesta, si tuviste en control, tuviste disgustos en el día, eso que pasó en la vigilia, en el momento consciente en el cual estás en tu día a día y en tu cotidiano, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos o con tus amigas, o con tu jefe o con tu familia. Esas cosas que pasan en el día tienen mucha incidencia en la noche cuando dormimos, ¿sí? Entonces, uno de esos sueños son esos sueños emocionales básicos. Entonces, ahí se manifiestan miedos, angustias, alegrías, deseos reprimidos. Entonces, todo eso se da en la noche. Cuando tú en el día no pudiste solucionar una cuestión emocional, entonces esa noche te vas a estar soñando cosas malucas, cosas incómodas, incluso vuelves a atraer a las personas con las que te viste. Esas personas se presentan en el sueño, porque la psiquis recurre a esas imágenes para poder venir más que a resolver el primer nivel es un nivel como muy básico donde tú repites y repites la situación. Eso también responde a nuestra característica de seres humanos de no aprender a soltar las situaciones, ¿sí? Cuando no aprendemos a soltar las situaciones y a no dejar que eso nos afecte tan profundamente y no nos permitimos fluir con la vida, pues eso vuelve al sueño y se nos presenta en el sueño en la noche y no nos deja dormir y son cosas incómodas, pero también son cosas bellas, porque en los sueños también tenemos cosas bellas, entonces alegrías, si el día estuvo estupendo, maravilloso, te tuviste un día súper equilibrado, estuviste en la naturaleza, pasaste súper bien, eso también se va a manifestar en la noche, en el sueño, ¿sí? Entonces vas a tener sueños más tranquilos, sueños más amorosos, sueños con mayor imaginación,
sueños en los cuales potencias eso que viviste en tu cotidiano, en tu vigilia, lo potencias en el sueño. Hay otro nivel de sueños que es los sueños de solución del cotidiano, de solución de las cosas que pasan en lo cotidiano. Y eso sucede porque emocionalmente nos sentimos muy tocados, ¿sí? Entonces dice que solución de lo emocional, de lo físico o de lo espiritual. Entonces, claro, lo que pasa en el cotidiano, el mejor ejemplo que siempre les he puesto es que en el cotidiano perdiste tu trabajo, ese día llegaste, te dijeron que ya no trabajabas más, ese día perdiste tu empleo y eso para ti fue un choque, eso fue un baldado de agua fría, no lo esperabas, pero sucedió, entonces tú ese día estás súper decaída, se te mueve el piso, se te vienen miles de problemas encima, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Ahora yo qué voy a hacer, nos volvemos un manojo de líos, la mente empieza a crear pensamientos y cosas revoltosas en nuestro pensamiento, porque así somos los seres humanos cuando no controlamos esa energía mental. Y lo que pasa es que en el sueño vamos y encontramos soluciones a esa parte emocional. Entonces, esa noche te puedes soñar que tú estás matando a tu jefe o que estás pegándole un golpe a alguien, por ejemplo, porque en el día tuviste una discusión con una persona en tu vigilia, discutiste con alguien, no le dijiste lo que tú tenías que decirle, te quedaste callada, reprimiste tus emociones y tus sentimientos durante el día, esa persona te dijo un poco de cosas y tú no pudiste expresarle asertivamente lo que sentías, no hiciste uso de tu palabra, no te comunicaste, entonces, ¿qué pasa en el sueño? En el sueño en la noche sueñas que le pegas un golpe a esa persona, que la golpeas, que la maltratas, porque la mente, la psiquis, soluciona lo que pasó durante el día en el sueño. Entonces, ese es como sueños muy básicos. Y pasa, ¿no? Y pasa que además se magnifica lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, nos volvemos los superhéroes, hacemos cosas inesperadas, cosas que creemos que no éramos capaces de hacer, volamos por los aires, nos volvemos unos superconductores de auto cuando hay carreras en los sueños, donde estás en sueños de carreras de autos, bueno, hay multiplicidad de cosas que pueden pasar en un sueño, pero como para poder decantar un poco la información, en el sueño tú puedes ir a solucionar cuestiones emocionales que pasaron en la vigilia que no fuiste capaz de manejar. Entonces el sueño hace como una especie de liberación, le deja un espacio al cuerpo, al cuerpo emocional, lo libera. Y eso nos hace sentir mejor. Entonces, al otro día nos levantamos más relajados o hay personas que se levantan más amarrados su cuerpo, como más constreñidos, como con más preocupación, porque eso les afecta internamente. Los sueños que han tenido en la noche afectan en nuestro cotidiano, nuestra vigilia. Cuando los podemos recordar y cuando no los podemos recordar, queda una sensación de incomodidad también en el cuerpo, porque el cuerpo sí lo recuerda, el cuerpo emocional y el cuerpo físico lo recuerda, aunque el mental no lo recuerde. Bueno, eso es como otro nivel de sueño. Otro tercer nivel de sueño son los sueños que traen información de otros para ti o para otras personas. Entonces ahí es cuando uno debe empezar a entender los símbolos. Y aquí es donde entran, es lo más importante que entran los símbolos a jugar un papel allí, porque si tú entiendes la simbología, recuerdas la simbología que se te aparece, una paloma blanca, el uso de un arma, el lugar donde estabas, los colores de las cosas, que si era verde, que si era rojo, que si era una serpiente, que si era un animal, que si era un símbolo o de una cultura es mucho más fácil hacer lectura de esa información que está llegando para ti. ¿Y por qué digo información? Porque finalmente cuando estamos soñando, bueno, entramos un poco en el tema de las dimensiones, no sé si yo tengo eso por acá, no. En las dimensiones, vivimos en este plano 3D, que es el plano de la tercera dimensión,
hay un cuarto plano, que es el cuarto, el plano de cuatridimensional, que es el del tiempo, y de ahí para arriba otras dimensiones, la quinta dimensión, la sexta, ya se dice que en la sexta y en la séptima dimensiones, pues son espacios que no son espacios físicos, que no tienen el espacio, que esas dimensiones no cuentan con el espacio, sino que cuentan más bien con el tiempo y son dimensiones en donde el cuerpo físico no existe y se dice que en esas dimensiones es donde habitan esos seres de luz, los ángeles, los arcángeles. Bueno, esos son como, eso hace parte como de otro tema y es mucho más amplio, pero hay como a grandes rasgos para entender un poco. Entonces, nuestra tercera dimensión es aquí donde vivimos con los objetos. Tenemos el espacio, lo medimos, alto, ancho, profundo. Esta habitación la podemos medir por el alto, por el ancho, por la profundidad. Esas son las tres dimensiones. Cualquier objeto que tengas a la mano, un lapicero, alto, tú puedes medir el alto, puedes medir el ancho y puedes medir la profundidad, que es lo que hay de adelante hacia atrás. Esas son las medidas de la tercera dimensión. En la cuarta dimensión, que es el espacio de los sueños o el espacio cuatridimensional, donde no hay tiempo, se dice que es el espacio, o ese es la dimensión del tiempo, pero yo lo hablo más bien que la dimensión del no tiempo. En la dimensión del no tiempo tú vas al espacio del sueño, porque es el espacio astral, ¿sí? Es el espacio donde todo converge, lo bueno, lo no tan bueno, lo bueno, lo malo, aquello que me es el espacio del símbolo, es el espacio del misterio, es el espacio de lo no conocible, no explicable. Entonces, así podemos categorizar este espacio cuando vamos a soñar. Entonces, sabemos que las dimensiones no son lugares, las dimensiones son estados del ser. Y cuando tú estás soñando, estás en un estado del ser en la cuarta dimensión, algo así como para que lo entendamos. Y cuando estamos en vigilia o despiertos, generalmente estamos habitando la tercera dimensión, aunque en este cambio de despertar, en este despertar espiritual en el que está toda la humanidad, estamos habitando todas las dimensiones porque todas las dimensiones están aquí. Y tú con tu despertar de conciencia, con tu evolución de conciencia, experimentarás más unas dimensiones que otras. Hay personas que están solo agarradas de la tercera dimensión, entonces hay personas que están solo luchando y trabajando por lo material, por su trabajo, por su casa, por su auto, por, por tener el dinero, con tener más y más y más y más y más y más dinero. Y eso es, están agarrados de la tercera dimensión y esa es la experiencia que tienen que vivir. Entonces, ahí se está experimentando la tercera dimensión. Cuando vamos a la cuarta dimensión, que tú ya le empiezas a dar espacio a esa otra dimensión en tu proceso de conciencia, pues por eso estás viendo esta presentación, es precisamente porque crees que allí hay una herramienta de más para ti y como estás en expansión de conciencia, integras eso en ti, ¿sí? Lo agregas, le das espacio. Entonces, bueno, continuamos. Esos sueños traen información para ti desde otra dimensión, que es la cuarta dimensión. Por eso se dice que es un nivel más alto o un nivel mucho más exigente de esa otra dimensión en donde se dice que hay un olón o un otro yo o un doble cuántico, también lo llama Jean Garnier Mallet, que es un físico francés que habla del doble cuántico, una teoría muy bonita desde la física, en donde él nos habla de que allá en la cuarta dimensión hay otro yo, otro ser igual a mí, que está vivenciando otras experiencias y que me manda información muy valiosa de cómo está esta experiencia y estas vivencias que estoy teniendo en el plano 3D. Entonces, cuando logro conectar con ese yo soy, con ese otro, con ese doble cuántico en sueños,
Ese doble cuántico me manda información a mí y también manda información para otros más despiertos con nuestro chakra corona abierto, siendo canal recibiendo esa información, nos convertimos en medio para que haya información valiosa que llegue para otros y también para nosotros, ¿cierto? Pero ahí hay que desprenderse del ego, de mucho del ego, para, como precisos con la información que se da y el para qué se da, ¿cierto? Es ahí como, ahí entra como muchas cosas a jugar, pero en ese caso lo dejamos como ahí basiquito, como para que entendamos que en esos sueños, en esos sueños tú te puedes encontrar con una amiga que está viva en este plano, pero que vive por allá en otro país, y ella viene a través del sueño y te dice cosas, porque ella recibió información de tu doble cuántico, de tu yo de otra dimensión, y te trae información y te sueñas con esa persona. Ahí es muy importante tener claros esos símbolos, esos objetos, esos elementos tan claros que se presentan en el sueño, los lugares a donde vamos, los lugares que visitamos, los ambientes. Y es muy importante ahora más adelante, se siente miedo, se siente tranquilidad, se siente angustia o se siente liviandad o pesadez. Eso es muy importante en un sueño, ¿qué se siente? Hay otro nivel de sueños que son los sueños de visitas de seres que ya han partido. Ellos también están, muchos de ellos cuando parten, esas almas de esos seres están divagando. Hay unos que van directo a la luz, hay otros que se quedan ahí haciendo sus procesos. Entonces nos los encontramos en la cuarta dimensión y esos seres vienen ahí a informar sobre procesos de muerte y de murió, con el tío que ya murió, con el hermano que ya murió, con el padre que ya murió, con la mamá. Y ellos vienen y te traen información y es muy importante aprender a escuchar lo que ellos dicen. Eh, más adelante vamos a dar unos tipsitos para saber qué debemos hacer. Vamos a encontrar los sueños lúcidos de conciencia en el sueño. Entonces ya en sueño, es decir, tú sabes que estás soñando y puedes manipular ese sueño a tu antojo, ¿sí? Hay una manera de saber y es una práctica que uno tiene que lograr en el día. Y es que hay una técnica que yo utilizo que es jalarme el dedo, un dedo de la mano, puede ser el dedo del centro. Generalmente, como este es el dedo de lo espiritual, yo lo que hago es jalarme este dedo mucho para sentir si estoy en este cotidiano vigilia, estoy despierta, o si estoy en el sueño. ¿Qué pasa? Que cuando tú practicas eso varias veces en el día, y ya con tu proceso espiritual y todo el proceso de conciencia de despertar, cuando estás soñando, hay un momento en que te das cuenta que estás soñando dentro del sueño. Y tú te jalas el dedo en el sueño y ese dedo se vuelve como un dedo como un resorte, como un dedo estirable, como un dedo como que se alarga. Entonces, esa es como una de las primeras señales que tu consciente te da para que te des cuenta que estás soñando y que puedes manejar tu sueño. Pero obviamente eso tiene también una práctica disciplinada a través del dormir como con más liviandad y sabe estar en el momento preciso para que tú puedas hacer esa práctica de jalar el dedo, sabes que estás dormida porque el dedo se estira como sin fin. Y cuando tú te das cuenta de eso, pues ese sueño lúcido tú ya lo puedes manejar a tu conveniencia. Entonces tú ya puedes hacer y manejar el escenario del sueño a tu antojo. Ese es un sueño lúcido. Y es diferente a los sueños astrales, o sueño de visita de otros mundos, porque en los viajes astrales tú estás en plena conciencia de tu sueño, que es teniendo en cuenta el sueño anterior, ¿cierto? Porque es un sueño lúcido también, pero en el sueño lúcido tú manejas el sueño, pero en el viaje astral tú ya vas de viaje a otros mundos externos, a otros lugares y a otras dimensiones que existen y que te llevan, porque siento yo que en los viajes astrales no eres tú el que controla, sino que es una entidad superior, es esa fuente divina la que te orienta y la que te lleva a que veas, conozcas y percibas esos mundos maravillosos de los que hablábamos en esta primera.
diapositiva, en donde les mencionaba un poco ese número incontable de civilizaciones y mundos inteligentes que existen, aparte de nosotros, en un sueño lúcido, en un sueño astral, nos llevan a recorrer esos mundos. Entonces tú puedes tener sueños con otras razas extraterrestres, puedes tener sueños en planetas o en lunas de tu sistema solar o de otros sistemas estelares. Puedes darle una vuelta a la galaxia, puedes estar habitando en una nave nodriza, puedes ir a multiplicidad de lugares, a una nebulosa, puedes ir a habitar a un sol y puedes estar vivenciando experiencias de sueños astrales. Esos sueños astrales son, en mi caso, han sido muy pocos, pero los he tenido y han sido hermosos, muy bellos, porque te dan una experiencia muy vívida, te dan una experiencia clara de que tú estuviste ahí, de que vivenciaste eso. Los sueños astrales también en muchas ocasiones sirven para que haya asistencia a través de otras razas estelares que vienen a darte la mano, a ayudarte, como médicos astrales, por ejemplo, que te ayudan con tu cuerpo físico, en la regeneración de tu cuerpo físico, cuando lo pides, ¿sí? Cuando tú lo pides. Por ejemplo, los pleyadianos, que tienen una serie como de médicos que te asisten en el sueño. Esos son sueños, viajes astrales que te permiten conectar con esas otras dimensiones y recibir esos beneficios de esas otras dimensiones. Y te dan muchas claridades sobre lo que estás vivenciando. Esos diría yo que son los viajes más complejos, los sueños más complejos, los menos recurrentes en mi caso, pero hay personas que dicen que sí, que tienen muchísimos viajes astrales y que lo hacen casi que cada noche, todas las noches. Y yo creo que si uno se enfoca en querer hacerlo, puede lograrlo. Bueno, los sueños como herramienta de autoconocimiento. Entonces habíamos estado hablando que ahí hay una herramienta muy poderosa que te permite un proceso de conocer internamente qué está sucediendo contigo, ¿cierto? Entonces, en esa herramienta de autoconocimiento, la meditación, por ejemplo, puede ser una puerta de entrada a ese mundo onírico, ¿sí? Si tú no eres capaz de recordar tus sueños, si duermes profundamente, si duermes también de manera muy liviana, porque a veces cuando uno duerme como muy profundo no se acuerda, y cuando duerme de manera tiene sueño, un sueño muy liviano, se despierta con mucha facilidad, entonces no se mantiene el momento del estado RAM que se utiliza, que se necesita como que es un momento pleno en la noche, que se da como entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana, es un momento en el cual tú estás pleno para comenzar a soñar. Entonces, cuando no has logrado, estás en ese estado de ese momento, entonces lo que haces es empezar a practicar técnicas de visualización en la meditación a través de la respiración para que ese mundo onírico comience a despertarse y haya mayor conexión con esa parte de tu cerebro, haya mayor actividad cerebral en ese momento de la meditación, porque cuando uno medita realmente está en un estado como de ensueño, entre dormido y despierto, pero hay más conciencia en la meditación. Entonces, además porque tú estás en ese proceso de respiración, de hacerte consciente de tu cuerpo, de tener un aplacamiento de la mente, del pensamiento ruidoso, y a través de la meditación tú también sientes ese control físico, en donde ya no es el cuerpo el que te exige, sino que eres tú con tu poder interno que le exige al cuerpo que no se mueva, que no rasque, que no pique, que no se mueva, que no genere movimiento. Entonces, en ese estado, tú puedes empezar a generar técnicas de visualización que te permiten ir a tocar esas partes del cerebro que requieren activarse para que en el sueño, cuando estés durmiendo, puedas recordar lo que sueñas, ¿sí? Escribir después de soñar, o sea, siempre irse a dormir con un lapicero y una libreta y ponerlos debajo de la almohada, es muy importante, eso es una técnica que yo utilizo hace muchísimos años. Si tú te vas a dormir, siempre mete un lapicero y una esfera y una libretica. ¿Por qué? Porque hay momentos en la noche en que tú te despiertas
justo 2 de la mañana te despiertas, inmediatamente recordaste lo que soñaste porque justo en ese momento estabas soñando, saca uno la libreta y escribe 4 o 5 palabras muy claves, muy precisas, que te permitan al otro día recordar el sueño. ¿Por qué? Porque no siempre lo vas a recordar, no siempre te acuerdas. Entonces, y hay muchas cosas que pasan en la noche, tú no tienes un solo sueño, tienes diversidad de sueños, entonces es posible que haya un sueño muy, muy vívido, un sueño bien potente, que te trae información valiosa, vino la abuela, te visitó, te dijo un poco de cosas y no recordaste qué. A veces hay palabras claves que nos dejan en los sueños, canciones que nos traen en los sueños, y que son elementos muy claves para el camino que estás andando en tu vida cotidiana. Entonces, tener la libreta y el lapicero debajo de la almohada es muy importante para poder anotarlo y recordarlo. Los cristales. Los cristales te ayudan en el sueño, sobre todo la amatista, porque la amatista es una piedrita de color violeta. Aquí hay 2 tipos de amatistas. Esa amatista siempre me acompaña, está ahí todo el tiempo. Esta abre el tercer ojo, el chakra del tercer ojo, chakra acna. Entonces, esta piedrita, tú te acuestas con ella debajo de la almohada, pero obviamente hay que hablarle al cristal, o sea, el cristal no se activa solo, tú tienes que poner la intención, el soplo, la palabra, le hablas a la piedrita, le pides mi bella amatista, permíteme recordar los sueños esta noche, confío en tu poder, te pido que me ayudes a recordar lo que voy a soñar, que me permitas un sueño lúcido, un sueño claro. Entonces, cuando tú hablas con la amatista y la guardas debajo de la almohada, se genera, ella a través de todo su movimiento energético te va a permitir recordar esos sueños más a profundidad. Suceden otras cosas cuando utilizas otras cristales y eso ya son cuestiones que van más al fondo que vamos a poder ver en un taller que quiero ofrecerles, pero más adelante, precisamente un taller para que hagamos uso de los sueños y los símbolos como herramienta de autoconocimiento. Entonces, cuando tú usas un citrino, tú usas un cristal de cuarzo blanco, tú usas un, una, una amatista o cuando tú utilizas una lápiz lazuli, son piedras que traen diferentes niveles y frecuencias vibracionales energéticas. Entonces, ellas te van a dar como una cualidad diferente durante el sueño. Entonces, por ahora, recomendarles esa amatista. Los símbolos como la geometría sagrada o las cartas del tarot ayudan a dar orden al subconsciente de manera consciente. Claro que sí. Los símbolos, hay tarjeticas, en este momento no lo tengo aquí a la mano, pero podemos hacer uso, por ejemplo, de, no está aquí. Así, tengo por ejemplo esta tarjetica. Es un tarot que yo uso, es un tarot personal. Esta es la flor de la vida. Es un tarot personal, son tarjetas que yo misma saqué pues con esa geometría sagrada. La intenciono el para qué la voy a guardar debajo de mi almohada, la meto debajo de mi almohada y esa noche tengo sueños lúcidos a partir de lo que esa geometría ofrece, porque también hay que saber el para qué, la geometría, el para qué de cada una de esas formas geométricas que estamos utilizando, porque cada una también tiene su significado, su valor y su frecuencia vibratoria. Entonces, esa tarjetica tú la metes debajo de la almohada intencionada y esa noche tú vas a tener sus sueños. Al igual que las cartas del tarot, ¿sí? Que son unas prácticas que realizamos en el taller del lenguaje cósmico y que han dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, cada carta del tarot también tiene su significado, cada arcano tiene su significado, cada arcano tiene su valor. Entonces, es muy importante también tener como conocimiento de eso. Pero lo que son los símbolos, estos símbolos, estas herramientas que utilizamos cuando las ponemos debajo de la almohada, generan un proceso cerebral, digo yo, de activar funciones superiores del cerebro que nos permiten recordar más fácilmente los sueños. Y también tienen incidencia sobre los sueños. De ahí que, por ejemplo, la cama, también las sábanas que utilizas, los colores de las sábanas, los colores de tu cobija, los colores de la colcha que utilizas sobre tu cama,
si la almohada es cómoda, si tu almohada te hace sentir bien, si tu almohada te hace o si tu almohada es incómoda, cámbiala. Es decir, son elementos muy importantes que te van a dar un sueño mucho más plácido, que te van a ayudar a tener mayor conocimiento de esos sueños que te llegaron en la noche. Poner en palabras mi intención que se quiere antes de dormir. Esa es otra manera de recordar los sueños y de querer intencionarlos, siempre antes de dormirse. Entonces, bueno, pido a mi yo superior, a mi ser de luz o a mis guías y maestros espirituales que me orienten, que me asistan en el sueño, que por favor, si tengo de pronto algún inconveniente, algún problema que solucionar y que no sé cómo, entonces pido que me den claridad, que me den iluminación, que me den capacidad de discernimiento a través del sueño para yo poder solucionar X o Y situación que estoy vivenciando. Entonces, eso es otra cosa que se utiliza. La palabra es creadora y la palabra es como un rezo, es una oración antes del sueño, antes de dormirte, minuticos antes de quedarte dormido. Eso debes hacerlo justo cuando ya estás acostado con tu pijama, con tus cobijas encima, ya estás listo para dormirte. Justo en ese momento hablas y pones tu palabra en intención. Y finalmente conectar con tu yo cuántico antes de ir a dormir en lo profundo del sueño. Y eso se hace con unas prácticas muy específicas de respiración, que son unos segunditos muy cortos antes de entrar al sueño realmente. Y es un punto de conexión entre el sueño y la vigilia, es decir, en un punto intermedio cuando ya estás pasando al tico a través de pues unas palabras muy precisas y unas prácticas de respiración que te van a permitir recordar esas herramientas, esos sueños que vas a tener esa noche y vas a poder intencionar más esos sueños. Entonces, esos sueños te van a permitir tener una mayor claridad sobre quién eres, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas, cuáles son tus heridas de infancia, tus dolores y aquello que tienes que trabajar en ti. Y finalmente, pues para interpretar los sueños o para tener una mayor claridad de cómo interpretar esos sueños propios, hay 5 puntos muy importantes. Primero, librarse de prejuicios. Uno no puede hacer una interpretación de un sueño, o bueno o malo. Entonces me soñé que estaba matando a mi jefe. Ay, ¿cómo así? Pero usted, ¿por qué se está soñando que está matando a alguien? Eso es malo. Es decir, ya le estás dando un juicio de valor y ya estás cerrada de entrada para hacer una interpretación precisa sobre ese sueño. Entonces, lo primero es que tú no debes entrar con ningún juicio de valor, ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, ni bonito ni nada de eso. Tú tienes que eliminar todos esos juicios de valor cuando vienen tus sueños a ti. Ser lo más objetiva posible en el momento de la descripción, porque cuando uno describe un sueño, que generalmente cuando yo hago interpretación de sueños, la persona me lo tiene que contar de su propia palabra, con su propia voz. No se vale redactar con texto escrito, no se vale que no me acuerdo sino estas 2 o 3 cositas. Bueno, es posible que valga, que se pueda hacer una lectura de un sueño así, pero no escribiendo solo esos 3 elementos, no, es la persona quien debe relatar, narrar, ese relatar, relatarlo, contarlo, eliminar los juicios de valor, o sea, ser lo más estricto posible, más objetivo posible en todo lo que estás recordando sobre ese sueño, de los símbolos. Dejar el miedo, porque el miedo limita. El miedo limita lo que vemos y entendemos. Si vamos a leer un sueño, una interpretación de un sueño, es mejor que no lo hagas justo en el momento después de que te despertaste. Lo que sí puedes hacer es que cuando te despiertes y tú te acuerdas de él, coges el celular, hay una herramienta que es la herramienta de grabadora en el celular, todos los celulares lo traen, y te grabes, y grabes ese sueño. Me soñé esto así, ataca, narrándolo, contándolo, pero trata de no ponerle juicios de valor y trata de no ponerle ese sentimiento que estás teniendo en ese momento, porque puede que te levantaste muy asustada, te levantaste con mucho miedo, entonces eso hace que
no seamos objetivos frente a lo que estamos narrando sobre el sueño. Y si tú lo narras, ya te guardas esa narración para ti o se la comentas a alguien que sepa sobre interpretación de sueños y va a ser mucho más fácil hacerlo. Es sacarle el significado, ¿cierto? Pero entonces tienes que dejar el miedo a un lado. Si un sueño te generó mucho miedo, generalmente después del miedo viene el juicio de valor, ¿cierto? Entonces, como sentí miedo porque maté a mi jefe, después dice, eso es malo. Y ahí es donde está el problema, que tú estás etiquetando, poniendo juicios de valor sobre lo que estás soñando y eso no nos sirve para hacer una interpretación profunda del sueño. Estamos viendo en los sueños una herramienta para poder comprender lo que somos como seres humanos, ¿sí? La simbología, entonces la simbología es muy importante, pero esto sobre la simbología daría para mucho tiempo para hablar sobre ella. Lo que sí tenemos que tener claro sobre la simbología es que los símbolos tienen multiplicidad de significados. Un símbolo es diferente a un signo. Tú vas por la calle y te encuentras un semáforo que está en rojo. Eso es un signo claro y preciso. Tú sabes que el semáforo en rojo indica no pasar. O sea, tú te tienes que detener. Si vas en un carro y vas conduciendo, debes detenerte. Ese es un signo muy preciso y su significado es muy claro. Deténgase. O cuando encuentras un letrero de pare, no pase. ¿Sí? Eso es un signo muy claro y eso no tiene ninguna otra significancia. Pero un símbolo sí tiene multiplicidad de significados. Entonces les voy a poner un ejemplo. La serpiente. Cuando tú hablas de la serpiente, pues muchas personas imaginan inmediatamente el símbolo negativo, ¿sí? El símbolo de la serpiente es un animal venenoso, es un animal peligroso. Entonces hay todo un imaginario colectivo, por eso es tan importante saber que dentro del subconsciente está el inconsciente colectivo marcándonos siempre con esas cosas. Entonces, si tú vienes de una cultura religiosa, de una religión cristiana, católico-cristiana, en donde la serpiente, pues es considerada, eso que les decía ahorita, el animal que vino y le habló a Eva al oído y que la hizo pecar, entonces ahí ya hay un imaginario colectivo negativo frente a la serpiente. Pero si tú vas a otras culturas a entender qué es la serpiente, por ejemplo, en China, la serpiente se relaciona con el dragón. El dragón es el origen. El dragón en China representa los principios. Entonces tú ya estás viendo que el símbolo cambia de significado. A eso me refiero con que un símbolo tiene multiplicidad de significados. Por ejemplo, la cruz. La cruz para la religión católica simboliza a Cristo crucificado y eso todo el mundo lo tiene muy claro en el imaginario colectivo. Pero cuando usted saca ese símbolo de la religión cristiana y lo lleva a otra cultura, por ejemplo, la cultura underground, y volteas la cruz, entonces ya tiene una connotación negativa y dice que es el anticristo porque está al revés, con la cabeza para abajo. Entonces hay muchos significados que tú le puedes dar a un símbolo y que los significados también se dan dependiendo de la colectividad, de la cultura, de la sociedad en la cual se desarrolla, ¿sí? De ahí que la sabiduría, que el conocimiento te abra las puertas a todo, porque entre más sepas, entre más hayas leído, entre más te relaciones con multiplicidad de significados que tiene un símbolo, más apertura tendrás para leer o hacer interpretación de un sueño. Entonces, y si le quitas además ese prejuicio, porque tú no puedes ir a leer un sueño de una persona que mató a su jefe con un prejuicio, un juicio de valor. Ah, sí, es que eso es bueno o eso es malo. Entonces tú ya estás limitada para hacer esas interpretaciones de ese sueño. No lo vas a poder hacer, ni siquiera tuyo propio. No lo vas a poder hacer. Por eso es muy importante leer. El conocimiento te va a dar muchas herramientas para poder leer esos símbolos y tener esa multiplicidad de significados. La serpiente tiene unas connotaciones muy diferentes en la cultura del sur, para los peruanos, para la cultura amazónica, para nosotros en el Amazonas, las culturas indígenas hablan de que las serpientes son las compañeras del camino, ¿sí? Cuando una serpiente aparece en el camino de una persona que va caminando la selva, está trayéndole una información muy valiosa sobre debe irse con cuidado, debe irse con cautela, debe tener mucho más
abierta a la intuición, o sea, trae mucha variedad de significados. Entonces ahí es cuando tú tienes que no solamente tener en cuenta el significado del símbolo, sino lo que sientes sobre el símbolo y sobre el sueño, el ambiente, ¿sí? Entonces ahí viene el cuarto punto, tu sentir. ¿Qué sentiste? Y eso es lo más importante, que cuando cuentes el sueño, lo narres, recuerdes muy bien qué sentías, si sentías miedo, si sentías angustia, si sentías temor, si te sentías plácida, si te sentías cómoda, porque hay muchos sueños en los cuales tú estás en momentos de pérdida de tu vida, porque tú en un sueño puedes soñar que te matan y tú estás tranquila, ¿sí? Y no tienes miedo y no tienes temor y no sientes angustia, ¿no? Yo una vez, por ejemplo, me soñé que alguien me estaba disparando y yo estaba ahí parada y al principio sentí como temor, pero luego como que estuve tranquila, me relajé y vi como en cámara lenta esa bala venía y esa bala llegaba como en cámara lenta y me entraba como hacia en un hombro y me tocaba y como que me empujaba. O sea, esa bala entró como en cámara lenta y como que me tocaba y me medio me empujaba y yo, ve, esto es sentir, eso es morirse, pensaba yo en el sueño, así tan delicado y tan suave. Yo sentí como un empujón y como que me caía en cámara lenta y me iba al piso, pero nunca sentí temor, nunca sentí miedo de perder mi vida, nunca sentí. Entonces ahí había una connotación muy profunda, mucho más profunda de lo que estaba viviendo en ese momento. Y eso también tiene que relacionarse con las cosas que viviste en el momento, las cosas que has vivido en el día, la situación en la cual estás en ese momento preciso, si estás viendo alguna situación con tu relación de pareja, con tu mamá, con tu familia, todo eso tiene que ver en una interpretación de un sueño. Y es muy importante, entre más datos tengas de la persona con la que estás haciéndole la lectura, más acertada vas a ser del sueño, de esa interpretación de ese sueño. Entonces, tener en cuenta el sentir. Y finalmente el ambiente, ¿cierto? Interiorizar eso que estamos en cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo, nos llevará a entender que estamos pues en una dimensión diferente, que no es, que es un estado de conciencia diferente, que si estás aquí y ahora, pero estás vivenciando el tiempo de una manera diferente y que además los sueños te permiten acceder a ese misterio, a esa parte del ser humano que no conocemos, que no es explicable, que muchas veces no tiene explicación racional ni con la palabra. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una interpretación del sueño, y es que muchas veces queremos tener el significado del sueño ya, y muchas veces es de esperar, de esperar. Yo lo digo así, esperar a que se decante la información, es decir, que ese sueño se decante, es como que esperar cuando el agua tú le echas una cucharada de azúcar al agua y el agua baja, 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 y a veces se posa en el fondo del vaso del agua. Eso es esperar a que la información se decante. Es el tiempo el que hace que tú puedas acceder a esa información y a esos simbolismos, porque muchas veces no estamos preparados para la información que hay ahí. Y lo que tenemos que aprender es a esperar, porque con la espera en el tiempo llega lo que realmente necesitas. Estar más preparado, estar más consciente, más a conciencia, tener otra relación diferente contigo misma, estar más en tu centro, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden suceder con ese paso del tiempo. Y lo más importante ahí es precisamente eso, no estar acelerados, el querer saber ya, 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 esto que simboliza, no, sino tener paciencia, no entrar a la interpretación de un sueño con ansiedad, eso no sirve. Tiene que ser con mucha paciencia, con mucha calma y bueno, buscando como internamente comprender que estamos en otra dimensión del ser que te está permitiendo abrir esa puerta al subconsciente, entrar en lo profundo de tu subconsciente y que de allí está emergiendo información valiosa a través de la sombra, a través de aquello que desconoces de ti mismo, a través de tus bajas pasiones, porque en los sueños se manifiesta eso, las bajas pasiones, a través de los deseos reprimidos también se muestran allí. Entonces, entender que es una oportunidad, que los sueños, que el onirismo son una oportunidad para conocer más sobre ti y que de alguna manera te están ayudando también en la expansión de conciencia.
Bueno, hasta aquí la presentación. Creo que Marcela se nos fue del todo. Ah, no, Marcela, estás. Marcelita, ¿me escuchaste todo este Sí, tiempo? sí, Ah, pensé que sí, no te estaba estabas. escuchando. ¿Tienes alguna pregunta? No, Ah, pero me encanta porque súper que estuviste ahí escuchándolo todo. No sé si tengas de pronto algún comentario o algún aporte que hacer. Aprovecha que estamos aquí las dos para que miremos si bueno, has tenido algún sueño en estos días. no, pues de los últimos sueños que hablaste, no, maravilloso, pero eh, esos sueños astral, el sueño astral, eh, no, nunca. O pues que recuerde, no. Pero de ahí te iba a hacer esa Ujú, pregunta, era, ¿qué pasa cuando el sueño, o sea, uno está soñando y de un momento a otro siente ese desprendimiento? ujú. El desprendimiento del cuerpo. Sí, ese es el inicio del viaje astral. Sí, que uno siente que cae. Ujú. Ese es el inicio del viaje astral y esos son como los primeros sentires que el cuerpo tiene cuando vas a ir a un viaje astral. Lo que pasa es que como nos asustamos tanto, entonces no permitimos que el proceso siga. A veces tú sientes, por ejemplo, que Ujú, caes y caes y caes. Hay sueños en los cuales uno siente como que se cae de la cama y como que se está cayendo, cayendo, cayendo y va a lo profundo y como que eso no para. ujú. En ese tipo de sueños, o cuando sientes que se te está saliendo como algo del cuerpo, como ese cuerpo energético que va dejando el cuerpo físico, que también genera miedo y lo estás sintiendo y lo estás viendo a conciencia y te da temor. Entonces, cuando uno se asusta, se corta el proceso. Lo que hay que hacer ahí es relajarse, Se corta. respirar y soltar. Dejar caer, caer y caer, seguir cayendo y esperar a ver hasta dónde vamos a seguir cayendo, porque ya después de eso es que se empieza a generar ese viaje astral o un sueño lúcido, porque ese es el inicio de un sueño lúcido o de un viaje astral. Entonces, en esa medida es con la práctica irse como entendiendo que estás como en... esta charla de hoy te va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho en la medida en que nos va a abrir un poco más de conciencia, nos va a dar un poco más de espacio para entender que los sueños son una herramienta. Entonces dejamos de temerle a lo que pasa en el sueño y más dejamos de temer y entramos más a experimentar lo que el sueño nos está regalando, ¿sí? Nos está permitiendo, que precisamente es llegar a esos sueños lúcidos, ¿sí? A esos sueños, a esos viajes astrales, a esa capacidad de desprenderse del cuerpo y de, eso tiene un nombre que en este momento no recuerdo, que nos permiten estar y entrar en otras dimensiones, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Marci. Sí, bello. Muchas gracias. Bueno, y eso que me estabas respondiendo me recuerda cuando yo era, pues yo no sé cuántos años tenía, pero yo siempre recuerdo que soñaba lo mismo, que caía algo que era oscuro. No tengo Ujú, nombre para eso, pero era algo oscuro. Caía, 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 caía. ujú. No había nada, era algo oscuro. O sea, era oscuro, pero yo no sé si era una Se me fue Marci otra vez. tierra, o Bueno, sea, en no esa era nada. O sí sea, te alcancé a... o no tengo nombre para decirlo. Sí, Marci, ahí sí que cabe lo que les había dicho ahorita sobre el juicio de valor, no dar juicios de valor. Entonces vas a un vacío. Esa oscuridad y eso negro que veías ahí es un vacío, es el vacío del espacio, es el vacío interno del ser, es el tener la copa vacía para que realmente se vuelva a llenar de la experiencia del sueño, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos evitar darle juicios de valor. Ay, es que eso es malo, ay, es que eso es miedoso, o ay, es que voy para el infierno, o es que me estoy cayendo para abajo, para un roto. Entonces, esos juicios de valor lo que hacen es que el sueño se limita, se corta inmediatamente.
lo que debes tratar de trabajar en tu psiquis es eso, no dar el juicio de valor, salirte de ese juicio de valor y simplemente sentir, a ver, eso a dónde me lleva, ¿no? Me recordaste un sueño que no era un sueño, sino que fue, es que es cuando uno Ujú. sueña y está meditando, es cuando está meditando y está soñando, como son muy similares las cosas. Yo estaba en mi cama y estaba soñando, bueno, yo recuerdo que yo me levanté de la cama, es porque físicamente me levanté de la cama, me fui caminando al baño, tenía esas ganas de entrar al baño a medianoche, entonces me fui para el baño y cuando me senté en la taza del baño, se nos fue otra vez Marcela, pero voy a seguir contándoles. Entonces, cuando me senté en la taza del baño, vi enfrente de la pared que estaba ahí en el baño, vi una ventana, vi una ventana ahí. Y entonces yo me paré y me asomé en la ventana. Y cuando me asomé a esa ventana, vi eso que tú me acabas de describir en el sueño, Marce. Vi el infinito, lo profundo, el vacío, la nada. La vi ahí y me asusté. Eso asusta, porque fue como asomarme al universo, porque así lo vi, como un fondo oscuro, negro y como muy lejanas, unas pequeñas lucecitas, unas pequeñas pisticas, unas pequeñas lucecitas que me decían que ahí estaban las luces del universo. Entonces, en ese sueño, lo que yo sentí fue que me dio tanto temor o en esa meditación lúcida que estaba teniendo, porque es un estado lúcido en el que tú te levantas a medianoche, o sea, tú estás físicamente parado, eh, estás fuera de la cama, estás ahí, estás teniendo esa experiencia, pero estás con una lucidez y que te está llevando allá a esa cuarta dimensión y a esta, o sea, estás en ambas, allá y acá, allá y acá. Entonces, en ese estado lúcido es cuando tú logras tener una percepción extrasensorial ampliada, ¿sí? Y era lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Y cuando me asomé allá a esa ventana, sentí mucho temor porque sentí ese profundo vacío que me jalaba, que me chupaba, un profundo vacío que generaba mucho temor. Hola, Marce, te Hola, estaba contando gordita. una historia. Ujú. Aquí quedó un poquito grabado el sueño, pero te voy a resumir como para recordar eso que tú me dijiste, recordé un sueño de una noche cuando me levanté de la cama a hacer chichi a medianoche, pues me levanté con toda la percepción extrasensorial muy, muy abierta. Fui al baño, me senté en la taza del baño y enfrente en la pared vi una ventana. Entonces yo me paré a mirar y me asomé por esa ventana y en efecto me asomé y vi ese vacío. También vi ese vacío y ese lugar oscuro, esa nada, la vi ahí y me asusté mucho, o sea, me asusté tanto que inmediatamente me retiré, no fui capaz de como de ver mucho más allá. Y sé que la experiencia pudo haber sido mucho más profunda, mucho más intensa, pero no me permitió. Asomarme a ese vacío me dio como tanto temor y tanto miedo porque vi el universo, vi el fondo oscuro del universo, pero también vi unas pequeñas lucecitas que me mostraban que era ese universo profundo. Pero no fui capaz de ir más allá, tenía toda la percepción Mm. extrasensorial como muy, muy despierta, pero en ese momento no fui capaz como de ver más allá. Pero ese sueño que tú me contaste de que caes y caes y caes en un vacío, me remitió mucho a esa experiencia que te estoy contando en este momento sobre ese vacío. Después tuve la oportunidad a través de un rapé, de una medicina, en la medicina del rapé, en un círculo de rapé que estuve, tuve la oportunidad de volver a experimentar ese vacío. Y en ese momento sí hacerlo sin miedo, permitirme la experiencia de la nada. Y de la nada es que todo desaparece. Desapareces tú con tu nombre, con tu cuerpo, desaparece la familia, desaparece la gente que está ahí contigo, desaparece el tiempo, desaparece el espacio, desaparece todo y estás tú sola en la nada ahí. Y tú te conviertes como en todo, como en la nada. Fue una experiencia muy bella porque fue como un estado que me permitió el rapé y me recordó mucho ese momento del sueño que tuve cuando me asomé allá a ese vacío. Entonces vi esa experiencia con el rapé muy similar como ese estado expandido de conciencia que me permitió el rapé para poder sentir.
un poco de nuevo ese vacío allá en el cual estuve en ese sueño lúcido, que fue más bien una percepción extrasensorial ampliada, porque yo me levanté, caminé, fui al baño y luego volví y me acosté, ¿sí? No sé si de pronto tienes algún otro comentario. Sí, estuvo bonito. Sí, bella. Estuvo, era así más o menos. Y se repetía muchísimo, mucho. Bueno, hay otro sueño como recurrente que a mí que he sentido en muchas ocasiones, que es un sueño con una ola gigante como un tsunami, como una ola de 10 metros. Eso fue como un sueño que fue un sueño recurrente durante mucha parte de mi vida, como entre los 18 y yo diría como entre los 18 y los 32 años. Ese sueño me acompañaba recurrentemente, recurrentemente. Y era ese sueño y era un sueño que me generaba mucho temor, mucho miedo, porque yo no tenía una buena relación con el agua, ¿sí? Yo de hecho, cuando tenía como 8 o 9 años, casi me ahogo en una piscina. Mi mamá me sacó. Y esa experiencia en el agua me dejó muy marcada para no tener una buena relación con el elemental del agua, y el agua es un elemento vivo, un ser Trauma. vivo. Claro, quedé como con un trauma ahí. Entonces, después de muchos años, me di cuenta que el agua era la que me traía ese sueño, el elemental del agua volvía y me traía ese sueño, para que a través de volver a sentir ese miedo, de esa ola gigante que se caía encima, que me mojaba y que me ahogaba otra vez, a través de ese sueño recurrente yo pudiera hacer ese trabajo interior de esa sanación de esa herida de infancia que tenía ahí, de ese trauma del que tú dices con el agua. Y así fue, Ah, ya. cuando yo empecé a hacerme consciente del sueño, cuando empecé a hacerme consciente y a hacer la relación entre lo que había pasado en la infancia, cuando me empecé a dar cuenta de como de lo que el sueño me traía y de lo que había pasado en ese momento en la piscina, empecé a hacer ese proceso interno de sanación, volví a la piscina, aprendí a nadar, volví al agua como con más confianza y hice como las paces con el elemental del agua, y ha sido muy bello porque ha sido como un volver a reencontrarme con el elemental, volver a hablarle, entender su sabiduría, poder hacer uso del agua como herramienta ritual porque es muy poderoso, así como el viento, como la tierra, como el fuego. Y ya en esa superación de eso y en ese proceso de hablarle al agua, de pedirle que por favor me asistiera, que me permitiera volver a entrar, era volver al río, poner solo los pies en el agua y sentir el temor de volver a entrar al agua. Pero en esos pequeños trabajos de poner los pies en el agua y demás, eso me permitía superar un poco más el temor, el temor, el temor. Y después de que hice eso, el sueño se fue. Nunca volví a soñar eso, nunca he vuelto a soñar eso. Pero me acompañó muchísimos, muchísimos años de mi vida Pero era ese un sueño. mensajero. Mm. Sí, Fue un era un mensajero, fue un mensaje, sueño. era un sueño que me ayudaba a trascender un proceso emocional interno que yo tenía ahí muy profundo, de mucho temor, que tenía que aprender a saldar. ¿Para qué? Para poder seguir expandiendo mi camino, para poder seguir haciendo el trabajo en conciencia, de despertar, porque si uno no supera esos miedos, si uno no trabaja esa parte emocional, tú te quedas anclado ahí. Y hasta que no haces ese trabajo, no viene otra cosa diferente para ti, ¿sí? Entonces es muy importante en ese despertar de conciencia entender que esos sueños te traen esos mensajes precisamente para que tú trabajes aquello que aún está ahí, que te tiene atrancado, que es como para desatar un nudo, que necesitas desatar ese nudo para poder continuar el proceso en tu vida, ¿sí? Es eso. Ya, bella. Bueno, mi Marce, no sé, Qué bonita experiencia. una conclusión, o qué quieres concluir, o qué quieres de pronto expresar sobre los sueños, como ya para cerrar. No, pensaba yo que todo es como, sí, con magia o no sé, estoy como abierta al mensaje del universo, porque anoche hice la meditación de las 12 capas del ADN
Ay, Hoy qué escuché bien. algo acerca de los 5 elementos: agua, aire, éter, fuego. Entonces estabas hablando del agua y Ujú, recordé eso. Y llego ahorita y cerrando la noche, acá ya es muy tarde, acá ya es la medianoche, y entonces llego y recuerdo, y ya tú me empiezas a hablar también de eso, y yo digo, estoy como en modo aprendiendo, como recibiendo información. ujú. Así Entonces, es. sí, muy lindo. Qué lindo. Gracias por Sandri, muchas compartirnos la gracias, experiencia tuya, Marce. y muchas gracias por tu sabiduría, por estos lives que uno se retroalimenta tanto. Yo con los sueños, pues siempre te llamo y te digo que soñé, o así cuando me genera tanta duda. Eh, entonces sí quería aprender un poco más acerca de los sueños, de las manifestaciones, de la simbología, lo que tú ahorita hablabas de los símbolos y de los signos. Entonces, realmente, muchas gracias a ti por tu bien, Gracias a ti, mi Marce, por acompañarme, por estar ahí y recibir, porque con pues amor. si no hay una persona recibiendo, pues uno no puede dar. Y además, Claro, pues porque es un tema bastante importante para mí que he venido trabajando mucho. Yo creo que ya para el próximo año vamos a sacar un taller que tiene que ver con eso, con los símbolos del onirismo y los sueños como herramienta de autoconocimiento. Entonces, este es como un abrebocas como para empezar a tender camino, para empezar a fertilizar ese terreno para que podamos hablar ese curso el próximo año. Estás qué invitada, al igual bonito. que muchas otras personas, pues que nos vean y nos escuchen, Gracias. siempre con amor. Espero que esta charla les sirva y bueno, ahí estamos atentas si surge alguna pregunta, si quieren de pronto aportar algo más. Y bueno, siempre recordarles que esto es desde la experiencia, desde lo propio, lo que yo he podido leer, desde lo que yo he podido experimentar en mi cuerpo y que no es última palabra, que cada quien tiene una experiencia diferente, que cada quien también lo puede sentir diferente y está totalmente válido. Y bueno, entonces lo que yo les doy es solo una pequeña experiencia que cada uno ya pasará por el tamiz de su corazón. Entonces siempre lo dejo así como abierto para que cada quien no lo tome ni como última palabra, ni sí, como lo último que hay como sobre el tema, ¿no? Sino que simplemente es una pequeña experiencia y que cada uno vaya tomando de ella lo que le llega, lo que lo toca más. Sí, Un abracito. así es. Con amor, mi Marce. Te Gracias por amo estar. mucho. Muchas gracias Cuídate por tu mucho. bien. Yo a ti. También saludos a Mati Hermosa. y a Mauricio, que por ahí los vi. Chao, cuídate. Que descanses. Chao, Igual, bella. Que chao. descanses. Gracias.